Bueno, pues buenos días a todos los que nos estáis siguiendo desde Latinoamérica y buenas tardes a todos los que nos seguís desde España, desde aquí, desde Europa. Yo soy Daniel de tecnowebinars.com y estaré un poquito coordinando y moderando el webinar de hoy. Bueno, ya sabéis, aquellos que habéis asistido a otros webinars de tecnowebinars.com, que tenemos una presentación por parte de los ponentes. Y luego pasamos a un turno de preguntas, una mesa redonda en la que nos encantará que participéis. Bueno, deciros que este webinar, y mira que hay webinars ahora mismo, pues ha desatado un interés realmente sorprendente. Tenemos casi 200 personas registradas, lo cual, bueno, claramente nos hace ver el interés que hay en todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, con el Big Data en general. Este es el primero de los webinars que vamos a hacer conjuntamente con The Workshop, que son una consultora, vamos a decir así, en innovación, con sede aquí en Barcelona. Y que, bueno, pues vamos a hacer con ellos una serie de webinars a lo largo de este año y del que viene. En este caso, ya sabéis, vamos a hablar de proyectos, de lo que es su metodología y su idea de los proyectos Big Data. Para ello, además, vamos a contar con lo que a todos nos gusta más siempre, que es un cliente. Vamos a contar con el responsable IT de J. Juan, que es un fabricante multinacional de frenos para automoción y para automoción, que tiene base aquí cerca de Barcelona, en Gavà. Y bueno, también vamos a contar, como veis también en la pantalla, con, bueno, yo no sé en qué orden lo veis, pero yo lo veo aquí, Josep Famadas. Puedes levantar la mano, Josep. Hola. Josep Famadas es científico de datos en The Workshop. Luego vemos a Óscar Estorac, también de The Workshop. Él es arquitecto de datos. Y bueno, como he dicho anteriormente, pues tenéis a Javier Martínez de J. Juan. Pues nada, vamos a tener, como digo, una presentación por parte de Josep, luego pasaremos a Óscar, luego mantendré una conversación con Javier y luego pues os invitamos a todos a participar en la mesa redonda con dudas, cuestiones que tengáis. Será un placer escucharos, podremos escuchar directamente vía micrófono. Pues nada más, Josep, todo tuyo. Yo voy quitando las cámaras a los demás y os lo voy poniendo a medida que vayáis hablando. Adelante, Josep. Vale, perfecto. Pues muy buenas. Yo voy a empezar explicando un poco qué es el Big Data, ¿vale? Y es interesante que para explicar lo que es muy importante que veamos lo que no es. Porque hay una cosa que toda la gente que estáis aquí presentes tienes que tener muy clara antes de empezar a hacer Big Data. Y es que el Big Data no es una finalidad, sino un medio. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que nosotros empezamos a llevar proyectos de este tipo, nos hemos encontrado con muchos potenciales clientes que nos han dicho, quiero hacer Big Data. Y este planteamiento es erróneo. Lo que quieres es entender a tus clientes, hacer predicción de tus ventas, mejorar tu administración de los stocks y lo quieres hacer mediante el Big Data. Como decía, un medio y no una finalidad. Siguiendo con este punto, nos hemos encontrado también con varias ocasiones en las que únicamente nos pedían que cogiéramos sus procesos de cálculo y de almacenamiento de datos que tenían on-premise y los pasáramos al cloud, para simplemente que se mejorara a nivel de escalabilidad y administración. Que ojo, esto es algo que debe hacerse, que facilita mucho luego hacer proyectos de Big Data, pero se queda corto, no es el Big Data en sí. Para daros una definición nuestra de lo que es el Big Data, podríamos definirlo como un proceso tecnológico que consiste en recopilar todo tipo de datos, ya sean externos de ficheros de fuera o internos o ficheros de vuestra propia compañía, o ya sean estructurados o no estructurados, almacenarlos en un sitio único que sea fácil de controlar y escalable, y después extraer información útil de estos datos que nos ayude a responder nuestras preguntas o a solucionar nuestros problemas. Y básicamente, en resumen, que nos dé valor a nuestro negocio. Todo esto va muy asociado a la cultura data-driven, que nos enseña a no tomar las decisiones únicamente
basándonos en nuestra experiencia y nuestro conocimiento, es decir, no tomarlas de forma deductiva únicamente, sino dejar que sean los datos que de forma inductiva nos ayuden a tomar estas decisiones o a hacer acciones. Hablando ahora específicamente de las pequeñas y medianas empresas, que es por lo que estamos aquí, retomemos el punto que he comentado antes sobre querer hacer Big Data. Posiblemente mucha de la gente que estáis aquí ahora estaréis pensando, bueno, pero yo con lo que has dicho simplemente de solucionar mis problemas de escalabilidad ya tengo suficiente, no necesito más. Vale, es un buen punto, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos, algunos casos de uso de proyectos Big Data, que aunque de buenas a primeras puede parecer que simplemente es algo para grandes empresas y que está fuera de vuestro alcance, hay muchas cosas, muchos pequeños cuestiones que pueden ser respondidas usando estas técnicas. Vale, ¿por qué Big Data? Nosotros hemos separado los casos de uso o el porqué de hacerlo en 5 estrategias, digamos, distintas. Que eso no significa que luego cuando vayas a hacer un proyecto de Big Data no puedas combinar más de una de estas o incluso todas. Pero bueno, la explicación irá entre estos 5 separados. La primera, mejorar la toma de decisiones. Esto lo que hace es usar los datos para actuar en función de lo que te han comentado. Por ejemplo, en este caso, esto es del caso de J. Juan, que veremos más tarde en más profundidad, pero aquí, en este Power BI, en esta dashboard de Power BI, podemos ver cómo en 2021 nos informan los datos que hay un aumento de un 30% de las peticiones que recibiremos en 2022 respecto al mes de enero del año anterior. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que producir un 30% más de producto. Esto necesitamos saberlo de antemano y necesitamos tomar decisiones y actuar en función de lo que nos han dicho los datos aquí. Luego, el segundo punto sería entender el mercado o los clientes. Esto básicamente nos ayudaría a poder impactar mejor en dicho mercado o poder vender o servir a dichos clientes de forma más óptima. Aquí tenemos 2 ejemplos muy claros. En el primero, el de la izquierda, este es un ejemplo de social media. Dentro de ese ejemplo, en la parte de la izquierda, tenemos 2 gráficos, uno arriba a la izquierda y otro abajo a la izquierda, que representa el Instagram de una empresa desde el punto de vista de la propia empresa. Y el de la derecha representa la actividad desde el punto de vista de los usuarios. Con esto, entendiendo la parte de la derecha, que es la actividad desde el punto de vista de los usuarios, podemos entender cómo actúan nuestros usuarios, que al fin y al cabo son nuestros clientes, si es una cuenta de una empresa, cómo actúan dentro de las redes sociales. Vemos cómo actúan y nos adaptamos a ello. Por ejemplo, intentando causar el máximo impacto cuando la mayoría de ellos estén conectados. En la parte de la derecha tenemos otro ejemplo muy claro que para pequeña y mediana empresa sirve, que es un mapa de calor dentro de una tienda. Una empresa de retail que tiene una tienda y con computer vision, con visión por computador, análisis de imagen, nos permite detectar la actividad de los clientes dentro de una tienda, dónde pasan más rato, dónde pasan menos rato, y así podemos ver, por ejemplo, los productos en los que nuestros clientes están más interesados dentro de nuestra compañía. Otro ejemplo muy claro sería dentro de la misma empresa de retail, podríamos hacer un simple sistema de fidelización de clientes en los que asociáramos un código del cliente con las compras que hace este cliente. Esto nos permitiría tener todas estas asociaciones y tener una agrupación de tipos de cliente, una clusterización, prototipos de cliente y luego actuar en función de, pues, saber si un prototipo de cliente es un cliente que consume mucho, un cliente que consume poco, un cliente que viene pocas veces pero compra mucho, otro que viene muchas veces y compra poco y actuar en función de esto. Aquí conectaríamos con la parte 1. Vamos ahora a la 3. Crear servicios y productos más inteligentes. En este caso, nosotros hemos hecho un proyecto con una empresa de autobuses que se dedica básicamente, principalmente, la mayor parte de su facturación es enviar turistas desde el aeropuerto del Prat, del aeropuerto de Barcelona, a la Costa Brava. Y aquí tenemos un ejemplo, veis el vídeo en la parte inferior, que lo que hace es, mediante análisis de imagen, hacer un contaje de la gente que sube y baja del autobús. Y con esto podemos tener un control exacto de, en cada parada, cuánta gente sube y cuánta gente baja. ¿De qué nos sirve esto? Pues básicamente de crear
unos servicios o un servicio en este caso, que son las líneas de autobuses más inteligentes. Si hay paradas en los que no sube ni baja nadie, pues esta parada se puede eliminar o se puede mover a otro sitio. Si hay horas punta del día en las que ha subido mucha más gente de la que idealmente tiene la capacidad del autobús, pues nos indica que nuestro servicio debe tener más autobuses. Pues esto puede ser aplicable a cualquier otro tipo de servicio. Vamos ahora al cuarto, que es mejorar los procesos de la empresa. En este caso, principalmente podríamos hablar de automatización. Un ejemplo muy claro son los bancos que usan Big Data para detección de fraude, es decir, de forma automática detectar cuando unas transacciones que se hacen con cuentas de ese banco son fraudulentas. Volviendo al caso de las pequeñas y medianas empresas, si recuperamos el caso del retail, por ejemplo, simplemente teniendo los datos de la disponibilidad de mi producto, de todos los productos que tengo en cada tienda, y luego viendo las ventas de ese producto en dicha tienda durante los últimos, pongamos, 30 días, con eso sacamos una velocidad de venta y con estos dos datos, una vez al día, por ejemplo, podemos hacer que nos calcule la esperanza de vida de este producto dentro de la tienda, es decir, cuánto tiempo pasará, cuántos días pasarán hasta que me quede sin este producto a no ser que lo reponga. ¿Qué significa esto? Que puedo hacer un proceso automático, un proceso de la empresa, como ya comentaba, que si quedan menos de 7 días o menos de 14 días, me mande un aviso o directamente se lo mande a mi proveedor pidiéndole más de X producto. Y finalmente, la quinta parte, que es monetizar los datos, que esta sí que de primeras puede parecer, no, esto es únicamente para las grandes empresas, para redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, que tienen nuestros datos y se las venden a marcas para hacer publicidad. Pero monetizar no significa únicamente intercambiar por dinero, porque tú puedes monetizar como, por ejemplo, una empresa con la que trabajamos, que tiene tiendas de zapatos y uno de sus proveedores es Nike. ¿Y qué hace? Nike, a cambio de que esa empresa le pase la información de qué productos se venden más, a qué target de gente se venden más, a qué hora del día, cualquier información que pueda ser útil, a cambio de esta información, pues Nike les hace un descuento a la hora de proveerles sus productos. En el fondo aquí estás monetizando los datos y no hace falta ser una empresa muy grande de redes sociales para hacerlo. Luego, aquí hemos visto ya el por qué hacer Big Data, ahora veremos cómo. Hay muchas formas distintas, pero nosotros proponemos, o sea, la que conocemos más es nuestra solución, que es Analytics, que es nuestra plataforma de Big Data. Es una plataforma que está certificada en el marketplace de Microsoft, de Azure, y que se basa toda en esta diapositiva, en este esquema, lo que llamamos el ecosistema Analytics, que consiste básicamente en coger de múltiples fuentes distintas, ya sea el ERP, ya sea las redes sociales, ficheros externos que guardamos en un data lake. Luego, todas estas fuentes, usar varios programas distintos de integración de datos que permiten estructurarnos o estructurar bien los datos que sean desestructurados y guardarlos en una única plataforma de Big Data. Para la plataforma esta única, sinceramente, si estamos hablando de una pequeña y mediana empresa, recomendamos por encima de todo el cloud. Básicamente, el cloud tiene muchas ventajas por encima del on-premise. Una de las más importantes es a nivel monetario, que significa la filosofía de pago, al menos con la que trabajamos, es pay per use, es decir, pago en función de lo que uso. Esto te permite no tener que comprar ni vender, no hay una inversión inicial muy fuerte. Bueno, básicamente no hay inversión inicial. Y cuando tú necesites, si llega una época del año, por ejemplo, pon que vendes turrones, llega una época del año, Navidad, donde necesitas vender más, vas a vender más y necesitas un proceso que durante el año ejecutas una vez al día, ahora necesitas ejecutarlo una vez cada hora. ¿Qué necesitas? Más potencia de cálculo para reducir el tiempo de ejecución. Pues, ¿qué haces? Pagas un poco más y tienes más potencia de cálculo durante ese mes del año. Luego dejas de pagar y te bajan la potencia de cálculo. No tienes que comprar servidores que sea un follón y luego intentar venderlos, que vas a necesitar mal venderlos si quieres quitártelos de encima. Y luego esto, dentro de la plataforma de Big Data,
nosotros recomendamos, de todas las que hay, que básicamente hay dos principales, que son el Amazon Web Service y el Microsoft Azure. Nosotros recomendamos Azure. ¿Por qué? Principalmente, aparte de su facilidad de uso, Azure, al ser de Microsoft, es nativamente compatible con todas las herramientas de Microsoft, es decir, Power BI y toda la suite de Microsoft 365, Excel, Teams, SharePoint, PowerPoint, Word, todo lo que usáis, que seguramente son productos que usáis mucho. Entonces, aquí lo que se necesita encima de esta plataforma es montar una estructura de datos que sea fácil de usar, que esto ya lo veremos más adelante, y luego esto te permite hacer lo que nosotros llamamos módulos, que es una vez tienes la base de Big Data, puedes hacer pues, el módulo de stocks, el módulo de predicción de ventas, el módulo de análisis visual de la tienda, y que es totalmente flexible y puedes simplemente contratar los que te interesen. Finalmente, para la visualización, pues como ya os he comentado, se pueden usar herramientas puramente visuales, como el Power BI, o se pueden usar herramientas exploratorias, donde no solo veas lo que se te ha preparado, como si fueran pantallitas, sino que puedas explorar los datos como tú quieras, como en el caso del Excel, por ejemplo. Y aquí es todo. Ahora ya hemos visto el por qué hacerlo, el cómo hacerlo, y ahora voy a pasar la palabra a mi compañero Óscar para que explique él un caso de uso que hemos hecho, que es el de J. Juan. Vale, le paso ahora a Óscar la palabra. Share my webcam, ¿no? Vale. ¿Sí? Sí, en teoría. ¿Sí? ¿Estoy? Sí. ¿Me veis? ¿Me escucháis? Sí. Vale. Vale. Pues bueno, un placer será de explicaros el caso de uso J. Juan. Es todo agradecerle por parte de Javier Martínez de IT el detalle de poder mostraros cómo hemos resuelto este caso de éxito en su empresa, ¿no? Y que pueda estar este tiempo ahora con nosotros. Se hace difícil a veces, parece ser que es más difícil diseñar un sistema de Big Data que explicarlo. O un sistema de Data Driven es más difícil que aplicarlo. Sin duda, voy a intentar en este caso hablar más de negocio y las preguntas más técnicas dejarlas por la parte posterior de respuestas, preguntas, porque todo tiene un porqué. ¿No avanza? No me avanza. Vale, muy bien. Vale. No. Espera. ¿Sí? A ver, Óscar, ¿Ha avanzado? te la vuelvo a pasar. Espera un momento, me la voy a coger yo y te la vuelvo a pasar. Vale. Ahí está. A ver, toma, comparte la presentación otra vez. Vale, así. Exacto, a Vale. ver. Así. Vale, Se ve, ¿no? Muy bien. perfecto, perfecto. Vale, perdonadme, ¿eh? Vale. Bueno, no, ya sé cuál es el problema. Vale, ahora. Sí, vale. Vale. Bueno, me veis la pantalla, perfecto. Bueno, en este caso, pues bueno, J. Juan es una empresa, después Javier Martínez podrá profundizar más en las definiciones y podrá concretar porque, bueno, estamos en una época de cambios. Es un cliente que conocemos desde hace bastante años, está en sede en Gabá y, bueno, recientemente ha sido adquirida por Brembo, que es el líder mundial de fabricante de frenos en el sector del automóvil. Su actividad principal es diseñar y fabricar cables de control y componentes del sistema de freno. Es decir, todos los procesos que hay dentro del freno, desde la manita, diríamos, como se dice aquí vulgarmente, el cable, y, ya sea hidráulico o no hidráulico, y todo el sistema de pinza del freno, el conjunto entero. Y bueno, su objetivo, su principal es dar calidad a los clientes. Pero me gustaría ser más, después de esta parte más formal de cómo presentar J. Juan, conociendo J. Juan de hace bastantes años, considero que son unos artesanos del freno, desde el diseño hasta el acabado. Son verdaderos expertos de aquí, de su éxito en su demanda actual y de haber sido
adquirida por otra empresa mucho mayor para buscar unas cualidades que igualmente no tendrían, supongo que dentro de su compañía, del grupo Brembo, quería decir. Uy, no, perdonadme, pero se va. Vale, vale, vale. Entonces, aquí problema inicial para J. Juan. Podríamos decir que el mundo Big Data, lo que hay que tener en cuenta es que puedes empezar planteándote que tienes un problema de escalabilidad de datos, como ha dicho mi compañero Josep, o te puedes plantear que tienes un problema de negocio y quieres resolverlo. En este caso hemos entrado desde la perspectiva del negocio. O sea, en J. Juan hay un estilo de la demanda, ya hemos puesto de entrada aumentado por una situación post-COVID y que está utilizando herramientas tradicionales 3.0, que es el ERP, como base de la información. Y además, sumado a él, un modelo organizativo, podríamos decir, muy industrial, donde hay unas ISOs y unas normas, donde existen los departamentos muy cerrados y hay bastante silosidad. Y falta de coordinación entre los departamentos, porque la base de información, los departamentos están muy cerrados y tienen objetivos más cerrados. Pero esto ya lo dirá Javi, porque es nuestra visión a la hora de empezar el proyecto. ¿Qué pasa? Tengo problemas, ¿eh? ¿No te pasa? No, A ver no si me puedes pasa. salir. Sal del Ahora modo sí, de... ahora sí. Ahora, vale. Ahora sí, cuando minimizo no me sale, perdonadme, ¿eh? Vale, a ver ahora. No. Si sales del modo full screen, a lo mejor te es más fácil Vale. pasar. Vale, pues a ver cómo hago ahora modo full screen. Aquí. Dale al ESC. Sí, ya lo lees. Vale. Y aquí, pues Si bueno. quieres quedarte ahí, ahí lo vas pasando. Si no, trata de pasarlas Sí. por el otro lado. Vale, así Vale. está bien. Vale, pero vale, veis la pantalla bien, ¿no? No veis nada mío. Sí. ¿Veis? Sí, vemos solo el PowerPoint. Vale, solo el PowerPoint. Vale, pues bueno. Se trata del objetivo del proyecto en sí es satisfacer la demanda de forma eficiente, ¿no? Había un problema anterior que era, hay unos cambios de demanda bastante grandes y hay unos modelos 3.0 de trabajo, ¿vale? ¿Qué significa satisfacer la demanda de forma eficiente? Porque satisfacer la demanda se puede resolver de muchas maneras. Una es poniendo más recursos de producción e incrementar los stocks por el doble de lo que tú puedas necesitar. Pero en este caso, toda la eficiencia, todo el margen de la compañía se depositaría no en el beneficio ni en la mejora de los procesos, sino directamente en unos stocks inmensos o en unas sobrecapacidades no necesarias que hay que organizar. Bueno, vale. Entonces, para plantearnos la solución del problema, lo primero que tenemos que hacer es hacer unas preguntas claves dentro del negocio, antes de iniciar el proyecto. Es decir, ya entendemos cómo actúan nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Por supuesto que un cliente en J. Juan entiende cómo va a actuar Honda o supuestamente cómo va a actuar BMW. Pero en el mundo Big Data o en el mundo moderno de los negocios es entenderlo desde la perspectiva, ¿cuántos pedidos me ha anulado esta semana? ¿Cuántos pedidos me ha puesto de más para la semana siguiente? Y buscar cada uno de estos datos, diríamos, inductivos, que tienen que definir al cliente de una forma más 4.0, ¿no? Y la otra pregunta que se plantearon, en este caso, J. nos planteamos es, ¿ya estamos preparados para afrontar los diferentes tipos de clientes? Claro, una demanda de un 30% a una industria, ¿qué tipos de clientes están incrementando las demandas o no están incrementando las demandas? Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Con el ERP solo puedo afrontar este problema? Sí, con el conocimiento del usuario, pero no en la fase concreta del qué, cómo y cuándo y el por qué y el cómo resolverlo, de una forma más sistemática. Después nos planteamos la pregunta, ¿podemos prever, satisfacer y controlar la demanda a un año vista y medio? A un año y vista y medio, o sea, a más de un año. Veréis, durante las transferencias, que me gustaría que me preguntáis en la parte final, que en todo momento hablamos de budget. Pero la entrada del Big Data ha provocado, y a la fácil de cálculo, que ya estamos entrando a crear un pseudo forecasting. Porque un año es un budget, a un año vista, no a un año y medio o 2 años. Y después, la última pregunta,
desde JJuan podemos cumplir el objetivo con las herramientas y metodologías actuales de trabajo. Inicialmente estas preguntas no son contestadas de forma objetiva, sino un comentario que puede decir, sí, mira, este cliente es muy guapo, este cliente es muy bueno, este cliente me invita muy bien a comer, pero no objetivamente tiene planteado en qué casos va cambiando la demanda, por qué la va cambiando y qué cliente es más inestable. Solución. Lo que planteábamos a JJuan es implementar la plataforma Analytics. JJuan ya tenía un Business Intelligence de Oracle, en donde solamente existía una base de datos relacional que se cargaba una serie de cálculos. Pero no tenía un método de poder aplicar las técnicas modernas que nos ayudan hoy en día a contextualizar, ¿vale? Y no nos daba unas velocidades escalables de cálculo correspondientes para resolver el problema a estos niveles de cambios de demandas, cambios de pedidos, presentación de versiones, estudio de cómo actúa un cliente, no se podía resolver simplemente con una base de datos relacional y un visualizador 3.0. Aquí, otro de los temas muy claros para dominar el proyecto es utilizar la arquitectura de datos simplificada. Pero si estás haciendo Big Data, de simple no hay nada. No, pero la estructura y la arquitectura hay que simplificarla para poderla gobernarla con el tiempo y poder aplicar los diferentes servicios de forma cuando sean necesarios que utilice el cliente. Y sobre todo una computación escalable. Porque lo que estaba comentando mi compañero, no es lo mismo JJuan en la entrada de verano, que tiene temporalidad, que a finales de año cuando el sistema está más, las demandas están más estables. Y un tema muy importante, que es realmente el cambio del mundo del análisis de datos. Exploración y visualización. Antiguamente, nosotros, principalmente yo como profesional que llevo 25 años trabajando el tema del Business Intelligence, simplemente se presentaban unos dashboards y se exportaban los datos a un Excel. Pero ahora viene un mundo de explorar y hay muchas maneras de explorar. Hoy hablaremos principalmente y exclusivamente de lo que es Office 365, porque Josep, como Data Science, y vosotros también conocéis el famoso Python. Bueno, Python sirve para explorar los datos de una forma más programable o con patrones más científicos, pero no es el caso de los usuarios de JJuan que tienen un problema de un incremento de una demanda en menos de un año. Y la visualización de datos. La visualización de datos es o me presento un dashboard o presento unos Excel calculados o me hago mis propios Excel con la misma fuente de datos, siempre con la misma fuente de datos. Y aquí viene el problema grave de la explicación de cuando hablamos del mundo Big Data, porque el Big Data en sí, un proyecto como que se ha hecho en JJuan, cada una de las partes es el todo, y el todo son muchas partes. Y primero que hay que centrarse en el usuario, porque es el usuario quien va a consumir el dato. Y al usuario hay que darle el dato que puede consumir. Mi compañero hablaba en la parte inicial de las diferentes estrategias o usos o casos de usos de datos en el mundo data driven. Y el que nos planteamos en JJuan es mejorar la toma de decisiones, el caso de uso de mejorar la toma de decisiones. ¿Y quién tiene que tomar esas decisiones? Pues usuarios, no programadores, no arquitectos de datos. Entonces, aquí hay una dicotomía de cómo resolver una estrategia del dato dentro de la estrategia de negocio. Uno son los usuarios ejecutivos, que generalmente, ven aquí la pantalla a la parte derecha, se ve, ¿no? El mouse. A la parte derecha vemos que pone Overview of Trends. Aquí esto es un típico dashboard. El usuario ejecutivo nunca tiene tiempo y si no tampoco te lo da, ¿vale? Dejémoslo así. Y el que pretende es que le conteste unas preguntas concretas de negocio en un instante. Y en este caso se hace un dashboard. Pero después podemos tener un usuario que explora los datos y quiere estudiarlos en Excel de los datos que haya tratado el sistema Big Data. Todo esto, estos dos tipos de usuarios, los que exploran los de Excel
y los ejecutivos con dashboard son diferentes usuarios utilizando la misma materia prima y la misma Azure Analytics para sus tomas de decisiones. No varios datos, no varios Excel. Es un solo Excel parametrizado para que se creen sus datos que se alimenta. Entonces, ¿cómo arreglamos todo este popurrí de comunicación y tipos de usuarios en una inestabilidad total en la demanda de una compañía? Pues bueno, una herramienta que no tuvieron que comprar, que ya usaban, se llama Teams. Teams se puede usar de 1000 maneras, simplemente para comunicar, para llamarnos, para enviarnos un email, para hacer un chat. Pero aquí hemos puesto un ejemplo, he hecho un print pan del usuario, es un proyecto, conocía el sistema, es una técnica de trabajo, o sea, previamente hay que preparar muchos datos para introducirte tú directamente, ven aquí, Óscar Estora como usuario OE. Aquí estoy dentro del grupo discutiéndome y exigiéndome y pidiendo y felicitándome o no sobre cómo está yendo el proyecto en directo. Y aquí hay un compañero y dice, mi compañera, veo que ya han agregado los años 22 y 23. Esto es del julio. Que estaban introduciendo más de 2 años. Y después viene, bueno, le llega un mensaje al usuario. Y todo el mundo está viendo los mensajes de forma democrática, cómo se está desarrollando el proyecto. Después el compañero, otra vez, a cabo de unos días, viene y dice, el batch 22 al 90%, pendiente onda. Ya está diciéndoles, yo ya lo tengo preparado. Ya estoy preparando y auditado, he cogido un Excel, el Excel que ahora veremos, que es un Excel que tiene unos datos tratados contextualizados, y yo he revisado si hace buena pinta o no en función de la relación con el cliente final. Aquí hay otro compañero que me pide, dentro del mismo entorno, porque en lo que ha propuesto es, yo te ofrezco Teams que integre todos mis productos, se van a Files, ¿vale? Van aquí, hay una parte posterior que general post, pone Files, entramos en Files, y en Files ya vemos una estructura de carpetas de datos, y solo tenemos un Excel, que hay una usuaria que lo ha usado ahora. Entonces me dirán, Óscar, pero haces Big Data y has hablado de silos. Y encima has involucrado en el departamento, con el departamento de IT, a 3 grandes grupos de trabajo. BI Budget, BI Purchase, BI Supply Chain Management y BI Finance. Estos 3 son grupos diferentes que se pueden compartir la información de un lado a otro, pero este Excel, que veremos más tarde por encima, no es un Excel que ataque directamente al ERP. Es un Excel que a partir de unas lógicas de trabajo y unos estudios que se van mejorando con el tiempo, J. Juan va exigiendo niveles más profundos con el objetivo final de acabar creando un Machine Learning sobre cuáles son sus estados, envía un Excel a este grupo que todos los usuarios, más de 15, incluyen y modifican cuáles pueden ser las demandas que está informando el cliente o que no está informando el cliente. El Excel que abren en concreto es, no podemos, lo siento muchísimo a todos, pero tengo que borrar datos que no afecten a mi cliente, ¿vale? En este caso, ven aquí, tienen el Teams y está abierto el Excel, pero si se fijan, esto no es una tabla de Excel. Esto ya es esto no es un Excel normal, es una tabla de Excel. Y esta tabla de Excel absorbe, mientras de una fuente externa, que es el Data Azure Analytics, absorbe los datos que ha tratado para ayudar a contextualizarles cuáles han sido los cambios, no cambios, y qué cree oportuno él que puede modificar. Si dejamos que la parte humana interaccione con la parte que se ha definido analítica dentro de la empresa. No es el dato del ERP, es un tratamiento post, ya es una fuente externa. Siguiendo, aquí ya nos vamos al Teams, otra vez al Teams. El Teams, bueno, y otra vez al Teams, vale, sí. Pues al Teams están los señores de Supply Chain Management. Y aquí ven que hay una multitud de Excels. Este Excel se os envía automáticamente al sistema porque el departamento de Supply Chain tiene un interés más exploratorio y quiere saber todas sus fuentes de datos para sus tomas de decisiones, si algo se ha hecho bien o se ha hecho mal. Y absorben el budget, el sales budget de los diferentes usuarios. Y ellos se han creado ya su propio Excel que absorbe los datos de Analytics.
No son Excel normales, son Excel diseñados para atacar una base de datos que está en el cloud, donde harán todos sus informes, todas sus exploraciones que ellos quieran con los mismos datos para toda la organización. Siguiendo, aquí vemos el típico template, nosotros llamamos Excel template porque es único para toda la organización, donde en la parte derecha ves las connections and queries y aquí están todas las conexiones ya preparametrizadas al conjunto de la fuente de datos para preparar cualquier exploración y atacando desde el concepto de la tabla de Excel. Después se podrá utilizar sus funciones de Excel, sus gráficos de Excel y podrá explorarlo desde una herramienta que de entrada conocemos todos en la empresa, con profundidad o menos profundidad. Tema interesante, profundidad o menos profundidad. Volviendo a la transparencia 20, cuando estamos haciendo la mejora en el proceso en JJuan, hay unas habilidades o skills que todo el mundo no tiene. Es decir, un ejecutivo ve en la parte derecha que han aumentado las ventas un 30% en un momento. Pero si uno quiere analizar un tema concreto directamente a la base de datos, en que solamente refrescando será única y podrá compartirla con todos los compañeros, tiene que tener la habilidad de utilizar, por ejemplo, Power Query y tendrá que formarles a utilizarlo. O no se tenía las habilidades de la tabla de Excel para introducir y filtrar y se formó cada uno de los usuarios. Lo que significa que los dashboards que contestan preguntas claras de negocio son diferentes a los que tienen que explorar porque realmente los cambios que están habiendo en la empresa no se pueden definir en una nueva pantalla, porque cuando cada vez que era una nueva pantalla o una nueva parte del ERP ya ha cambiado el negocio otra vez. Siguiendo el caso, perdonadme, estaba aquí, bueno, y aquí teníamos la parte exploratoria. Aquí ya vemos otra línea de trabajo. Desde el mismo Excel, ven aquí, en una pantallazo que atacan a la única base de datos de Excel. Ya tienen los mismos nombres y aquí es uno de los puntos claves. Solamente con todas estas conexiones, JJuan ya puede tratar todos los datos que le está dando en esta parte del ERP y parte de los que nos hemos generado para el estudio de las demandas. Aquí tablas de budgets, versiones de budget, ¿vale? Y IDIM customers, lo típico. Estas 4 tablas se puede desarrollar todo el análisis que necesita el sistema para la solución del problema del incremento de la demanda dentro de la compañía. No muchas tablas, no, ya preparadas, pretrabajadas y en el fondo como profesional que llevo en el sector más de 20 años, son 20 años siguiendo el mismo modelo hasta conseguir. Con este mismo modelo estamos haciendo proyectos de Smart Store. Muy bien. Aquí, volviendo a entrar y siendo pesado con el usuario, vuelvo a los usuarios. Hemos dicho usuario de datos, estamos en el dashboard. Pero hay usuarios en las organizaciones que todo el mundo quiere el Power BI. Si nosotros vamos a cualquier departamento, todos quieren Power BI. Porque, en el fondo, si yo trabajo en JJuan y tengo el Power BI, lo sé usar y sé diseñar, tengo más currículum para lo que sea. Pues todos los usuarios no pueden tener dashboards predefinidos, porque la experiencia JJuan es que los dashboards que se diseñaron hace 10 años con otra herramienta no sirven para nada hoy, o lo mínimo. Como mucho, el departamento de compras puede usar los mismos KPIs, porque tampoco los ha evolucionado y tiene los mismos problemas que tenía antes. Pero por la parte, lo que diríamos comercial, análisis de demanda, redefinición de la relación con el cliente, estos ya no les sirven. ¿Y qué pasa? Exportan datos a Excel. Pues vamos a resolverlo. Vamos a hacer un Excel solo donde podamos unificar todos los datos, solo hay que importar y hacer cálculos determinados. Perdonadme, porque como no me va bien a mí el de esto, vale, bueno, aquí tenemos esto, vale. Aquí diríamos, esto es el Power BI que has mirado. El Power BI se integra perfectamente en el Excel, pero tienes que tener una licencia de Power BI y de Excel. Y en este caso es el mismo modelo de datos, donde prácticamente nos dice las mismas relaciones de ventas del cliente, como por ejemplo, nos está diciendo cuántos son los ingresos, las ventas que han tenido, las órdenes de compra, y
un indicador muy duro en demandas del 30%, que es los delays, ¿vale? Los retrasos. Definir solamente el concepto retraso en una empresa es una discusión brutal. Cada departamento lo ve diferente, pero solo hay una, les aseguro. ¿Vale? Bueno, aquí entrando ya más en la línea, esto ya es el Power BI de ejecutivo. Y dices, este Power BI te lo han pedido los departamentos exactamente, los he estudiado conjuntamente con ellos para crearlos. No. Era el Power BI que desarrolló The Workshop pensando cuál era el estado del cliente para ver cómo tratar el dato previamente. Y descubrimos cosas de entrada que nos sorprendía. Incluso estamos más asustados a veces nosotros que los propios algunos usuarios. No todos. La gente de JJuan es responsable. Ven aquí, hay un incremento de las ventas. ¿Vale? Siempre una empresa estable. De golpe, situación post-COVID, se dispara la demanda. Aquí ven la línea esta azul, estas son las ventas acumuladas. Las ventas acumuladas, estas son todas las ventas y las demandas acumuladas del año COVID. O sea, recuperaron las mismas ventas, pero al año siguiente ya tiene una pendiente monstruosa. Y también la inestabilidad del cliente. Y si se ve del cliente, pues sí, muy bien. Mira, el cliente 1 del 2019 pasa a ser el 2, con las mismas ventas. Y después pasa a ser el primero, no con las mismas ventas. Entonces, viendo esta inestabilidad de cliente y consumidor, los modelos de trabajo de puedo estar un año y medio sin tomar decisiones, sin insertar datos, porque tengo que cambiar un ERP o tengo que ampliar mi ERP, creo que no es el camino a seguir en este caso. Y la solución fue plantear Analytics, porque para el mundo Big Data, el ERP, que es muy importante para las empresas, solo es una fuente más de información a tratar. Seguimos con, bueno, aquí ya vemos otro indicador de unas KPI, pero ya vamos a ir un poco más rápidos. Aquí es como tratamos. Miren, para hacer todo el Power BI y todos los indicadores solo usamos estas tablas. Y algunas de estas prácticamente solo para un tema concreto. Esto es una de las gracias que tiene decir arquitectura simplificada. El usuario final solo ve lo que va a usar y va a tratar. Puede ir al Data Lake a buscar sus datos si estás en fase exploratoria, pero solo irás al Data Lake si estás en fase exploratoria. Y todos los usuarios no son exploratorios. ¿Vale? Y entonces ya entraría aquí. ¿Cuánto tiempo me quedan? Bueno. Sigo, vale. Sigue, Óscar, ¿Sí? tranquilo. Sí, vale. Aquí en este caso, una vez hemos hablado de los usuarios, viene la parte de background. ¿Vale? La parte de, podríamos decir, de Big Data. Como ha enseñado mi compañero, esta parte. Si quieres, Óscar, trata de ponerlo en presentación, a ver si te pasa, porque Vale. a la derecha, un poquito a la derecha, ahí abajo a la derecha, ahí estamos. Dale ahí. A ver qué pasa. Vale. Y si no, abajo a la izquierda, ¿no ves unas flechitas? Yo creo que con esas flechitas... A ver. pues pasa, ¿no? Ahora sí que me va, ahora sí que me va. Vale. 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 Bueno, vale, pues vale. Vamos a entrar en esta línea. Vale. Vale. Aquí explicaremos con pantallazos reales porque nos encontramos, os encontráis que mucha gente dice, a ver, ¿qué módulo habéis puesto en marcha allí? Pues bueno, el Data Factory, y te enseñan siempre las... No, estas son pantallas concretas del proyecto JJuan. Aquí hay un tema que es clave en lo que os he comentado anteriormente, es un solo lugar donde unificar todos los datos que se utilizan del análisis para la toma de decisión. Para este caso, aquí os enseño un ejemplo, ven aquí los nombres de los ficheros, pero ¿y por qué no lo ponen directamente a la base de datos? No lo cargan y lo ponemos directamente a la Azure Analytics. Porque Analytics está pensada para si tienes que hacer Data Science, ya tienes los datos preparados que va a absorber después la base de datos, que son los mismos, en formato Parquet. ¿Y qué significa formato Parquet? En que puedes utilizarlo como Data Lake en cualquier momento y las técnicas de Machine Learning en cualquier momento. Al igual que los puede usar el sistema tradicional
de más análisis estructurado. El dato, cuando entra en nuestro modelo, directamente, si absorbe el ERP, pasa a Parquet. Y ustedes me dirán, hombre, pero es que yo utilizo JSON. Bueno, pues también pueden usar JSON. También pueden utilizar otras funciones que no vienen al caso, ¿eh? Pero si queréis después preguntáis. Esto es un proceso típico del famoso Excel. Todo ese Excel que se ha creado, que se ha compartido, donde entraban diferentes interpretaciones, donde el responsable de cuentas cree que tiene que cambiar, pasa por un proceso de Big Data donde se puede interconectar herramientas de mucho análisis o de menos análisis para tratar el dato y dejarlo en la fase exploratoria dentro de Azure SQL. Y hace todo este proceso. Este es el proceso estándar estructurado de proveedores pedidos y envía todos los datos del sistema on-premise, los trata y los ubica a la parte de análisis. Pero que previamente lo ha puesto en el Data Lake. Primero lo pone en el Data Lake, lo pone en el formato que queremos estándar para cómo usarlo y después, si tiene que pasar a la parte visualizadora o analítica, va a hacer realmente dos puntos de datos básicos. O Data Lake o Azure SQL estructurado y usar el lugar donde sea más eficiente y más barato. Todos estos procesos, mucha gente sabe lo que es trabajar en BI y en cargas de datos. Envían un email que si se ha cargado o no se ha cargado el dato. Todos los procesos que nosotros enviamos podemos enviar un email. En este caso de pipeline finisher. Y envían diferentes emails a los diferentes lugares si ha hecho todo el proceso correctamente. Pero para que nos entendamos, los modelos antiguos en JJuan había un email. Ahora tiene que haber 4. Uno es el Excel, se lo ha tratado, el otro es la parte que viene en el RP, el otro si le ha comunicado los datos o no, pero tiene que haber una comunicación del estado de cómo se está. Esto, ya colaborando y aportándole a mi compañero, esto es la base de datos, la Azure SQL, donde va cargando los datos y cuántas veces se usa. Y bueno, se ve muy claramente que hay mucha inactividad con el uso de la base de datos. Y tú dices, ¿y esto por qué? Bueno, porque es, como les he dicho antes, Big Data es un todo, son muchas partes para crear un todo. Y en este caso, como repositorio, el Azure SQL solo trabaja a la hora de entrar el dato y a la hora de absorber el dato. Entonces diríais, bueno, ¿yo para qué necesito sobre todo Javi me preguntará después, bueno, ¿yo por qué necesito tanta base de datos? Pero hay que optimizarla. Si no calcula, automáticamente baja estados de menos consumo de DTUs, que le llaman en este caso en Microsoft, para trabajar. Y si en un momento dado necesitas mucho más datos o trabajar más con Azure SQL, pues amplía su capacidad de cálculo, pero solo pagar cuando se usa. Muy bien. Y aquí les dejo con un dilema, ¿no? Como decíamos antes del cliente. La transparencia, mis compañeros me han requerido que no sea muy técnico, que no hable mucho de los números, que es mi trabajo. Espero que no haya sido muy cansino la parte técnica. Pero esto es para 3 fotos de entrada, explorando, para que tengáis el sistema de demanda que se necesita y estudio del cliente, cómo se comportan estos mismos clientes. Estos son los clientes, lo siento por las partes borradas, pero no se pueden enseñar, ven que la parte sales son ventas, de albarán y facturas. O sea, las realidades, compras y ventas que se han hecho. Por su caso, el año 20, no hay nada pendiente de entregar. Y sales order es una orden que el cliente insinúa o confirma que se lo va a llevar. Y el indicador rojo dice que va a comprar. Este cliente solo informa, mirad, para los dos meses de la parte inicial en el estado. Si estamos en diciembre, pues mira, está informando 2 meses, después 3 meses, después ya no informa. El tipo 2 puede ser el peor cliente, digamos, para mi gusto. ¿Qué decirte? Yo te voy a comprar mucho, pero no te confirmo nada. Pero claro, tu logística, como tenemos todos los fabricantes del mundo, proveedores chinos, a 80 días de barco, más el ciclo de trabajo del proveedor, más las huelgas y la pandemia,
que es donde está el problema industrial ahora con la logística y las roturas que hay en los procesos productivos, que no solo se ha añadido un incremento de demanda, sino problemas mundiales y globales que afectarán el resultado de la empresa, aquí nos encontramos con este estado de cliente. Y aquí encontramos, podríamos decir, el buen cliente. El buen cliente, aquí en este caso vemos unas buenas facturaciones y tenemos una gran confirmación de datos. Ya nos dice que para 2022 él va a comprar de más, de calle, y que encima te confirmo ya pues hasta 5 meses por delante ya bien confirmado. O sea, te está informando de todo el año, sobre todo del no confirmado. Pero este cliente no es el usuario. Se podría crear un KPI de calidad que al departamento comercial le dijéramos ¿cuántos clientes del tipo 2 vas a pasar a tipo 3? Y te paga una prima. También se puede resolver sin estudiar tantos datos. O este cliente, ¿cuántos me confirmas más si te paso tipo 3? Pero esto es gestión comercial, no es un sistema informático. Y nosotros lo que ayudamos es a contextualizar al cliente. ¿Vale? Vale. ¿Qué significa? Hay cambio de cultura en el proyecto de Big Data en donde los usuarios están interviniendo muy activamente en cada momento sobre el sistema. Y yo siempre me planteo lo mismo. Crear un sistema Big Data ampliará nuestra realidad y, por lo tanto, nuestro lenguaje. De aquí el drama y las dificultades en introducirnos en el mundo Big Data. Desde un punto de vista, voy a adquirir modelos de trabajo modernos 4.0 con Big Data. Es porque hay que emplear un lenguaje, porque el lenguaje nos condiciona la nueva realidad que hemos experimentado. Y entonces, ¿hasta dónde quieres llegar? Es lo que nos planteamos nosotros al conjunto de nuestros clientes. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que de los problemas que siempre causo yo como mal usuario no haya mengado, haya disminuido mi calidad de presentación. Nada, Gracias. Como todos los ingenieros, además tú te explicas muy bien, porque hay algunos Ya ingenieros era que hora, no, además que no se explica muy bien y que no les gusta explicar además. En tu caso no es tu caso. Bueno, pues fantástico, Óscar. Si te parece, vamos a hablar ahora con Javier un rato y posteriormente pues montamos una mesa redonda porque se han dicho cosas muy interesantes. Voy a abrir aquí la cámara a Javier y te quito a ti la tuya, Óscar. A ver, Javier, si te pones... Ahora te activa el sonido. Bueno, pues nada. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Javier. Voy a ponernos los dos aquí en... Ahora. Bueno, pues nada, Javier. Javier Martínez, ya os lo he dicho antes, es director de informática o CIO. No sé cómo te puedo llamar, Javier. J. Juan. Sí, en principio es responsable de informática de J. Juan. Nosotros somos, como habéis dicho anteriormente, nuestra actividad principal es el diseño y fabricación de cables de control y componentes de sistema de freno para el sector de la automoción, pero principalmente es para el sector de motocicleta. Entonces, ahí existe el mundo, los grandes líderes del sector de la automoción, nosotros estamos compitiendo en el sector de la moto. En la parte de la moto. Bueno, coméntanos un poquito, desde tu punto de vista, ¿qué es Big Data? Tú que estás ahí en el fregado en primera línea. Pues un hombre de marketing. Al final, yo no soy ni... A ver, es lo que viene ahora, es de donde nos estamos. Yo puedo explicar el porqué de nuestra evolución, de por qué hemos llegado hasta aquí. Pero principalmente, ¿cómo tratarlo? Es decir, al final el Big Data es lo que se va a imponer en los próximos años. Es decir, quien no esté en el mundo del Big Data, pues no podrá competir, porque hoy en día generamos demasiada información, el mundo está cambiando muy rápidamente y tenemos que adaptarnos a tomar decisiones lo más rápido posible para
intentar competir, que es en lo que estamos todas las empresas, intentando competir y dar un mejor servicio a nuestros clientes y sobre todo no fallar en la calidad, no fallar en el plazo de entrega, no fallar en el precio y estar ahí. Entonces, estas herramientas vienen a ayudarnos en intentar competir. Es un poco como lo veo yo. Quizás sea un poco hacer lo mismo que habéis hecho siempre, porque siempre en una empresa, efectivamente, a lo mejor antes se hablaba más de business intelligence directamente. Lo que pasa es que, te planteo, a lo mejor el hecho de que tenemos una capacidad de computación, es decir, tenemos en el fondo la nube, ¿no? Todas las infraestructuras que, por ejemplo, nos da Azure, nos permite, y además tenemos la capacidad de extraer datos de un montón de fuentes que antes quizá no pudiéramos extraer, ¿no? Y al final, pues todo esto hace que lo mismo que hacíamos antes lo hagamos ahora, pero más a lo grande. Por eso se llama Big Data. Sí, ¿no? Al final yo no voy a ser un negacionista, ¿no? Pero es cierto que cada sector tiene su problemática y cada sector la trabaja de una forma determinada. Yo puedo explicarnos nosotros cómo dentro, aprovechando lo que es el Big Data y el Machine Learning, pues hemos resuelto una problemática nuestra de negocio en un sector industrial que es muy mastodóntico. El sector de la industria del automóvil pues va muy poco a poco, no es tan ágil y a lo mejor no estudia tanto el mercado como podría ser a lo mejor o a día de hoy no, por decirlo así, como una marca publicitaria en la que quiere saber cómo se está comportando actualmente el mercado. Con datos no estructurados o consultando páginas web o consultando Twitter o leyendo todo el rato los comentarios de Facebook y a partir de ahí pues hacer predicciones o hacer estudios y nuestro sistema es mucho más sencillo, aunque sí que queremos empezar a abrirnos a conectarlo para saber qué se dicen de según qué modelos de motocicletas, para saber también nosotros cómo funciona el mercado y saber qué motocicleta está funcionando mejor en según qué países, para saber también cómo eso viene luego a nosotros en la repercusión que nos puede tener. Porque a veces los grandes fabricantes de motocicleta diseñan una moto pensándose que va a tener una acogida muy buena en el mercado y luego a lo mejor la que pensaban que no iba a funcionar tan bien es la que realmente tiene más venta. Entonces, claro, rápidamente te tienes que adecuar. Y en el mundo de la moto, lo que pasa es que no son grandes tiradas como en automóvil. En automóvil tú puedes decir, pues mira, pues vamos a fabricar este año, pues me lo invento, 1 millón de Seat Ibizas. Pones ahí la línea y a partir de ahí todo es bastante constante. En el mundo de la motocicleta son tiradas muy cortas, tienen que haber líneas de fabricación muy flexibles, son muchos componentes, compras a 180 días, a lo mejor a China, en el cual, tal como se trata también el transporte, pues se tienen que venir los contenedores. Es decir, hay una problemática y esa misma problemática es la que te repercute luego en que tú tengas una buena agilidad de análisis. Si no tienes esta buena agilidad en el análisis y en el control de cómo se comporta tu demanda, es muy difícil que puedas, por decirlo así, pues si compras a 180 días, decir, oye, no me lo pongas en el barco, mejor que no, que me han cancelado el pedido. Entonces, es un poco por eso lo que esta evolución natural y ayudándonos pues del potencial que Microsoft ha hecho con toda la suite de Office 365, pues nos ha dado pie a poder dar este otro paso, que este otro paso no es más que una evolución de los pasos que hemos dado anteriormente en los últimos 15 años atrás, porque nosotros como empresa este sería nuestro, digamos, nuestro tercer BI, si lo podemos comparar con un BI, si nos quedamos en la parte de que es un Power BI, porque tal como han comentado mis compañeros anteriormente, nosotros ya habíamos hecho 2 BIs y este casi se puede decir que es un chiste en comparación con el inicial que hicimos para resolver toda una problemática de negocio a nivel de producción. Ya no existe ninguno de los BIs que teníamos anteriormente. Anteriormente teníamos uno llamado Corview, luego todo eso lo cambiamos a otro de Oracle y a medida que la empresa aprendía, nuestro BI también lo mejorábamos. Y entonces tengo que reconocer que también de los fracasos, porque
los fracasos también que hemos tenido con los BIs siempre nos han dado. El primer BI yo puedo decir que ganamos mucho como empresa. Nos conocimos muy bien, encontramos unos indicadores muy buenos, unos KPIs muy buenos y todos unidos fuimos a hacer un camino. El segundo BI ya pensando que sería mejor y que nos daría más flexibilidad y mayor potencial de análisis, nos dimos cuenta que al ser de Oracle era mucho más, ¿cómo decirlo? Sí, era más complicado el hacer complejo. Sí, el que nuestros compañeros, porque al final tú haces, es muy bonito decir, pues mira, tengo este KPI, y hablamos de KPIs, hablamos de dashboards, hablamos de decir, mira, cuadro de mando, mira qué gráfico más bonito. Pero al final, cuando ves la primera foto dices, bueno, pero ahora quiero hacer zoom sobre la foto. Entonces, claro, el hacer zoom pasa por bajar cada vez más al nivel del dato y a veces esas herramientas no eran tan ágil. Entonces, cuando nos pedían a veces nuestros compañeros el hecho de decir, oye, pues mira, me interesaría hacer esto. Ostras, ¿cómo les explicas todo lo que hay detrás? ¿Cómo les explicas que necesitas tener pues un ETL, que hay una transformación, que lo tienes que extraer, que no sabes de dónde extraerlo, porque a veces, no nos engañemos, los RPs pues también han hecho sus trampitas para que cada vez los datos estén más difíciles de conseguir y si no es por el partner que te mantiene el RP, pues no los consigues. Y todo eso tiene un coste añadido en un proyecto que, pues que no son económicos. Entonces, al final de toda esa experiencia de estos 2 años, hemos visto que con Office 365, pues la verdad que dentro de la complejidad técnica que tiene, porque hay una complejidad técnica detrás, pues el resultado es muy fácil, porque al final solo puedes... yo he visto una slide y digo, joder, pues al final tú estás enseñando el Teams y yo tengo Teams que te puedo compartir en la que tengo más archivos que tú. Pero es la suerte no sé, yo creo que es un gran logro que ha hecho Microsoft el abrir toda la suite de ofimática, de compartirla y luego la parte que nunca quiere ver el usuario, que es de dónde saca los datos. Le da igual, tú coges, los sacas, los subes por el pipeline a Azure, a partir de ahí ya los metes en un data lake, no te lo tienes que desplegar ni cuestionarte que tienes que comprar un servidor con una base de datos con Oracle, que luego me va a venir Garmendia a hacerme una inspección a ver si estoy legal o no estoy legal con la base de datos. Y luego voy a tener problemas incluso de justificar. Veis que hablo un poco mal de Oracle porque lo he pasado un poco mal con ellos. El ERP que tenéis, se puede decir, es Microsoft, entiendo, ¿no? No, nosotros como empresa... No. Nosotros, bueno, sí tenemos Microsoft Dynamics AX, pero solo para la parte de financials. ¿Por qué? Porque nosotros es también una pequeña suerte que hemos tenido para hacer estos proyectos, que han abaratado mucho el coste de salida, porque el ERP que tenemos, que es un ERP propietario, la suerte que tenemos es que en nuestra casa conocemos los datos. Entonces es muy fácil ir a buscar los datos. Oye, pásame los clientes. Pues mira, el cliente está en esa tabla. Claro, cuando ya evolucionas de los ERPs, ya nos podemos ir a SAP o a Dynamics AX claro, si tú quieres ir a buscar los clientes, dices, hostia, pues ¿dónde los tengo? En la tabla esta, sí, pero ya se han encargado de que cuando tú dices que el cliente número 1 es BMW, ellos ya dicen que el número 1 es una codificación de 50 dígitos que son todos encriptados, que no sabes dónde está la tabla donde te dice la descripción del cliente. Entonces ya tienes que pasar por el partner. Entonces, el partner te tiene que acompañar. Eso es interesante, entonces. Recomendarías, el que ya tiene un ERP estándar no puedo hacer nada, pero para este tipo de proyectos, el haber tenido o el mantener un ERP propietario o propio vuestro, ¿os ha ayudado? Es lo que me estás explicando ahora mismo. En principio, sí. En todo el proceso de abaratar el coste de salida. Claro. Indudablemente, porque es un conocimiento que lo tenemos nosotros. No quiero decir que porque tengas un RP de SAP, de SAP o de Dynamics AX no se puede hacer, y tanto que se puede hacer y mejor. Pero claro, no es lo mismo costearte el precio de salida con coste interno que con un coste ya de un partner, que seguro que te ayudaría y seguro que hay partners que incluso yo conozco a partners que incluso están en el evento y que tengo una buena amistad con ellos, que tienen muy bien resuelto su parte de Business Intelligence de su ERP. Entiendo. Lo que pasa que para nosotros el tener un ERP propietario con una problemática muy concreta, pues nos es mucho más fácil
el extraer toda esa información y volcarla. Entonces, claro, nosotros volcarla antiguamente era invertir mucho dinero en infraestructura y ahora pues yo creo que es ridículo incluso el coste con el que de salida del proyecto, no coges ningún riesgo. Y es un Claro. poco como hemos continuado la evolución de pasar ahí. Entonces, claro, eso te lo llevas a un data lake, ahí ya puedes empezar a analizar mejor la información, luego todo eso lo trabajas con un data factory. Ya no quiero entrar en costes que te costaba comprar un ETL antiguamente, poner otro servidor para el ETL, para conocer cómo funciona el ETL, que luego me cambian la versión y me cambian cómo. Entonces, claro, no voy a decir que Microsoft no haga lo mismo, pero ya lo tienes todo en un contexto en el que dices, bueno, pues vamos a probar, voy a ver, ¿qué me cuesta? Nada, ostras, pues perfecto, me cuesta tiempo a lo mejor de aprender, de saberte mover. Y a partir de ahí, el cómo devuelves otra vez la información de una forma muy fácil, muy sencilla, bien sea directamente utilizando un Power BI para según qué perfil o compañero de la compañía, o utilizando un Excel, porque necesitas que ese Excel de una forma fácil se actualice. Y encima no tienes que a veces también nos pasaba decir, oye, ya cómo devolvemos esta información para que se retroalimente y nos vuelva a subir otra vez y gire la esfera para que esto coja velocidad, porque entonces tenías que entrar a lo mejor y decir, bueno, pues ahora tenemos que mirar de que alguien haga un desarrollo para que pueda introducir los datos, para que pueda, y bueno, ¿y cuánto vale esto? Entonces, claro, tú llegas al Excel, en el Excel ahí hacen la introducción de datos de una forma bueno, veloz, y ese mismo es el que se guarda, que aparte está compartido para todos los equipos que tú quieres trabajar en la organización, porque ese es el potencial de Teams, que al final cada equipo que puedas montar en Teams por cada canal, por detrás te abre un SharePoint en el cual tú puedes dejar la información y es transparente para todos los compañeros. Y a la vez por estar en el contexto de Office 365, puedes tener un Excel en el que están trabajando 10 personas introduciendo toda esa información que es relevante, que luego otra vez tú vuelves a retroalimentar con el pipeline para que suba para arriba y para que vuelvas otra vez a que pueda girar la esfera a la velocidad que el negocio lo requiere. En un principio, entonces, por lo que entiendo, digamos, la razón principal por la que os metéis o afrontáis un proyecto de este tipo es el poder ajustar la cadena de suministro a la demanda en todo momento o ajustarla lo más posible. Es decir, poder servir a vuestros clientes lo mejor posible dentro de las dificultades que hay para haceros con los suministros, ¿no? Sí, Ese sí. sería un poco el eje fundamental o primario, digamos, del proyecto. Sí, principalmente lo has resumido muy bien. Piensa que nosotros tenemos, como todos los que están a lo mejor en el sector de la automoción, tenemos contratos con nuestros clientes en el que a lo mejor hay clientes que en 48 horas nos pueden cancelar la demanda. Cuando tú a lo mejor tienes que comprar a 180 días. Claro, Tienes que comprar, tienes que tener todos los componentes, tienes que montarlos bien, tienes que servir en fecha y luego a lo mejor el cliente te paga también a 180 días. Entonces, claro, tú imagínate que en 48 horas te cancelan la demanda y te dicen, el problema no es que la cancelen, porque estamos en el sector de automoción y todos somos caballeros y al final si tú dices, oye, mira que me has cancelado esto no se puede hacer. Siempre se negocia. El problema es que tú no lo detectes, porque si no lo detectas, no lo puedes trabajar, no lo puedes negociar y al final tú tienes un stock en tu almacén que dices, ¿y ahora yo qué hago con esto? Entonces, eso es lo que nosotros hemos intentado resolver desde el primer momento, el cómo poder detectar toda esta locura que en mi sector de automoción pues es una, seguro que cada sector tiene su locura y el poner un poco de orden. Porque esto es algo que afrontáis hace, no sé, un año cuando empezasteis, digamos, con el proyecto con The Workshop, la parte de Azure, hace un año, hace dos, antes de la pandemia. Te digo porque ahora justo entiendo que un proyecto de este tipo os está sirviendo. Si no lo tuvierais, tendríais unos problemas gigantescos ahora mismo con todo lo que está viniendo, ¿no? Con todos los problemas de la cadena de suministro que hay.
Bueno, los problemas los continuamos teniendo, no te voy a engañar, porque al Bueno, final sigue habiendo. esto es Digo, una locura. mitigar Sí, los problemas. mitigamos los problemas. Al final, ¿cuál era el origen de las diferentes etapas de nuestra experiencia con el BI? ¿A dónde hemos evolucionado? Nosotros primero nos metimos a arreglar hace muchos años la producción. Luego, luego dimos un pasito más y era un poco como que las ventas las dejábamos de lado porque siempre incluso las decíamos, pero si las ventas al final son sumas y restas, ¿sabes? Tienes tanto. Y donde nosotros en el negocio, que siempre era la gran inestabilidad en la cartera, la gran movilidad de movimiento que había en la cartera. Y es donde realmente hemos puesto foco en este proyecto. Es decir, primero, ¿cómo podemos cerrar un presupuesto? Claro, el presupuesto se hace anual. Y un presupuesto, los RPs, pues la verdad, no sé, no tienen a lo mejor todo lo bien resuelto que bajo mi punto de vista se debería de resolver una gestión de presupuestos. Porque los presupuestos que yo intento hacer la foto del año, mi cliente me la cambia una vez que yo ya le he dado mi budget al director financiero. Entonces, cuando pasa un mes, esa foto ya es distinta, ya ha cambiado. Y a medida que voy acercándome a cerrar el año, pues esa foto se ha desvirtuado mucho, que me intento. Entonces, claro, empezamos a detectar que lo que era el budget no podía ser un budget anual congelado en el tiempo, sino que teníamos que ser un budget que fuéramos retroalimentando día a día, mes a mes, con todo el equipo de Customer Service, mirando cómo se estaba comportando el cliente y ellas que tenían el contacto directo con el cliente, tomando la temperatura, de decir, pues parece que el año que viene este modelo de la moto va a funcionar bien, y pensar que el año que viene esta la vamos a dejar de fabricar, y pensar, entonces todo eso, con el conocimiento de Customer Service, trasladarlo a una introducción de esa información de una forma sencilla, que al final no deja de ser un Excel, ¿vale? Porque al final todo esto se reduce a que tenemos un Excel, y empezar a proyectar ese budget para empezar a entrar en lo que decía los que han aparecido en un momento, decía en un pseudo forecasting, y cada vez trabajar más en un forecasting y luego ya llevárnoslo a empezar a estudiarlo mucho mejor, pero ya en un contexto en el que ya estamos en el contexto de Big Data, ya estamos en el contexto de Azure, ya estamos dando un poquito más de decir, bueno, ¿y cuánto me va a costar hacer este estudio de saber o de poder clasificar cuáles son mis referencias, cuáles son mis artículos, cuáles se venden más, cuáles se consumen más, cuál es el comportamiento, y luego eso lo puedes extrapolar luego también a la moto en la que se montan. A un compañero que esté afrontando o que estén pensando o que le dé un poco de miedo a afrontar un proyecto de este tipo, ¿qué le dirías? ¿Vale la pena al final o no vale la pena? ¿Y con qué cosas tiene que tener especial cuidado? Especial cuidado en saber medir cuál es el resultado final. A veces, cuando hablamos de esos proyectos, pues todos nos ponemos ahí como la medalla de decir, pues aquí seré yo el máster del universo controlando todos los KPIs de la. Y el llegar a ese KPI, el llegar es el camino, cómo empiezas y luego cómo finaliza. Porque esto es algo muy complejo de decir, bueno, pues me llevo la información, luego una vez que me llevo la información me hago un ETL o lo subo al Data Factory, pero ¿qué quieres conseguir con todo eso? Si no lo tienes bien claro y luego no lo tienes bien medido desde el inicio, mejor que no lo hagas. Porque son proyectos que, según qué tipo de empresa, pues el resultado a lo mejor no es el que te esperabas, porque tecnológicamente y técnicamente requieren de un gran conocimiento, no son tecnologías que digan me pongo yo, lo subo y ya está. Te tienes que ser también una persona de autoconsumo en la formación, y tienes que estar abierto a entender que lo que funcionaba así anteriormente ya no funciona así, funciona totalmente distinto, y cuesta, voy a decir, no es fácil. Al final lo que es fácil es verlo todo en un Teams y en un Excel y en un dashboard, pero el camino es, hay que. Llegar hasta ahí que es complicado. Sí, lo que ha hecho Microsoft, y yo no soy un experto, es decir, la monstruosidad que ha hecho Microsoft es de sacarse
el sombrero, porque ha creado un ecosistema brutal que está ahí, está en la nube, y como la nube la ves lejos, pero cuando llegas a ella ves que hay un mundo que no lo conocemos, todavía no lo... Creo que no todo el mundo está. Sí que todo el mundo puede estar en lo que es el BI, porque es algo que ya venimos arrastrándolo, pero todo lo que es el Big Data con el Machine Learning, con todo, todavía nos falta un poquito. Oye, ¿y No hay muchos partners que lo dominen, la verdad. cómo queréis evolucionar el proyecto en este 2022? ¿Cómo crees que puede evolucionar? ¿Vais a mejorar? ¿Tendréis que seguir mejorando todo lo que es esa previsión de la demanda? ¿O vais a meter también, estáis pensando ya a corto plazo en utilizar el Big Data para otro tipo de análisis? No sé, me imagino, rendimiento, por ejemplo, de los diferentes productos que estáis produciendo en el cliente, análisis de para mantenimiento, por ejemplo, no sé. Mira, pues te voy a ser sincero, como esto será normalmente, pero nosotros, como bien en alguna slide he visto por ahí, hemos sido absorbidos por la empresa Brembo. Hemos tenido la suerte de que entramos a formar parte del líder mundial del sector, el sistema de freno. Y ahora estamos empezando a conocer a nuestros compañeros, a empezar a ver cómo encajamos dentro de lo que es nuestra nueva gran familia. Y es cierto que todavía, como hay muchos cambios, porque es normal y todos lo sabemos, cuando hay una compra o una absorción, pues tenemos que conocernos todos y ponernos al nivel, pero estoy convencido de que porque yo sé que mis compañeros de Brembo también están trabajando en temas de Big Data y Machine Learning, y ahí tienen mucho músculo. Creemos que continuaremos creciendo, pero claro, y aquí ya pierdo yo un poco más el día a día, porque ha sido muy reciente y hasta que no estemos posicionados pues no sabemos bien cómo continuar, pero está claro que continuaremos porque mis nuevos compañeros ya están. Entonces, la suma del potencial de ellos más que lo que podamos hacer nosotros, seguro que vamos a hacer grandes cosas. Bueno, y vamos a ir terminando. Unas palabras sobre The Workshop. Evidentemente, el tener un partner con conocimiento tanto de lo que es la metodología del Big Data, ¿no?, de este tipo de proyectos, como de la tecnología de Azure y de Microsoft en general, es fundamental, entiendo. Sí, yo la verdad que no nos vamos a engañar, hay muchos partners que a veces pican a nuestra puerta y nos piden de trabajar con nosotros y colaborar en proyectos también de Big Data, pero la relación con The Workshop es una relación al final que se traslada a muchos años de confianza. El que nos conocen nuestro sector, conocen en dónde estamos, no son pioneros en lo que sería el mundo de Azure, sino que ya vienen de muchos años con la experiencia de lo que son BIs. Es decir, este es el tercero que hacemos con ellos, es decir, en muchos años. Es decir, que eso también implica pues la capacidad de adaptación que tiene de The Workshop a empezar de cero, porque al final todos los BIs, los que venimos a este mundo, pues conocemos que han evolucionado y han cambiado mucho, no se parece nada al primero que tuvimos con el segundo de Oracle, con el de este. Y yo, sobre todo, lo que siempre he admirado del owner de The Workshop es la capacidad analítica de ver del lado de negocio. Yo siempre, en la intimidad con el Oscar, digo, es que no sé cómo, todos tenemos un don, o sea, me explico, todos tenemos una capacidad, unas habilidades, pero esa capacidad de poder ver un Excel con miles y miles de datos y decir, no, este es el importante, este es el que tenemos que seguir, eso es lo que yo valoraría de The Workshop. Muy interesante. Pues oye, Javier, muchísimas gracias por habernos explicado y por estar aquí con nosotros. Si te parece, estamos ahora 10 minutitos o 5 con las preguntas de los usuarios. Voy a abrir el micrófono y la cámara a Óscar y a Josep.
Ahí estamos los 4. Y bueno, entramos en esos minutitos de mesa redonda. Os animo a participar. Si os parece, si queréis, podéis participar vía micrófono. Lo que tenéis que hacer es levantar la mano, accionando el iconito levantar mano del panel de control. Os animo a que participéis vía micrófono. No se va a ver la webcam, o sea que tranquilos. Y bueno, pues si queréis plantear alguna duda o cuestión a los panelistas de hoy, pues encantados. También podéis hacerlo por el chat. Por el chat. Pues a ver, aquí tengo una mano levantada de Marc. Marc, te abro el micro. A ver. ¿Tienes tú que abrirte el micrófono ahora, Marc? Marc. Ahora, perfecto. Adelante, Marc. Buenas tardes. No lo oigo. Adelante, Marc. Ah, no, te has cerrado el micro Ahora. Perdón. La pregunta es la siguiente, es quizá para Javier. ¿Fuisteis vosotros como empresa los que pudisteis dimensionar Azure o fue la empresa que os asesoró la que dimensionó un poco la necesidad que teníais en Azure? Entiendo que te refieres a lo que era la contratación de los servicios del Data Lake, del Data Factory, del tráfico. No, fue de Workshop. Es decir, fueron ellos los que nosotros ya teniendo el pack de Office 365 en diferentes tipos de licenciamiento, tanto L3, L5 como todos los que han cambiado, entramos y no voy a decir que nosotros pues también somos contenidos en el gasto, no queríamos tener ahí sorpresas y todo ese trabajo y todo ese estudio tengo que decir que lo hicieron ellos. Y perdona la curiosidad, pero la sorpresa fue grata o o no fue grata. Te puedo decir que Microsoft no se va a ganar la vida con nosotros, por decirte algo. Utilizamos lo mínimo de lo mínimo, porque todo el proyecto nosotros lo tenemos muy condicionado, subimos todos los datos vía pipeline, en el cual la tarificación que tenemos pues es una tarifa plana, y luego el consumo que tenemos, no sé si habéis visto las gráficas, son muy puntuales y mi mensaje es, cualquier empresa que está dentro de Office 365 es ridículo. Es decir, no puedo poner los números, pero no, en este tema en concreto no hay que tener miedo. Siguiendo las pautas que hemos seguido nosotros, otra cosa es luego lo que se vaya a querer implementar, que yo ya no lo sé. Muchas gracias, Javier. De nada, a vosotros. Muy bien, Marc. Lo dicho, tenemos unos minutos. Si queréis levantar la mano, accionando el iconito levantar mano, intervenís vía micrófono. Ahora aprovechar que tenemos aquí a los panelistas a mano. Tenemos unos minutos más. Bueno, Óscar, a nivel de siguiendo lo que ha preguntado Marc, el tema de los precios, ¿crees que es importante por aquello que hemos hablado alguna vez? Sí, ¿no? Es decir, hay mucha gente que se puede pensar que esto del Big Data es para que lo utilice el BBVA, ¿vale? Sí. Pero estamos viendo que Juan, perdón, no es el BBVA, y el tema de los precios es importante y no hay que tener miedo a ello, ¿no? No, a ver, es una buena pregunta la que ha propuesto Marc. Y conociendo, si has trabajado durante muchos años, como es en el caso de Workshop, en el temas de Business Intelligence o temas de base de datos, y tienes una experiencia acumulada, nosotros iniciamos el proceso del cambio de nuestra organización hace 4 años. Y en 4 años hemos estado investigando muchos productos. No dejaré mal a nadie, porque cada uno tenía un objetivo y se diseñó en un momento determinado. Entonces, cuando empezamos el proyecto JJuan, teníamos claro con qué datos íbamos a entrar. Y sabíamos qué elementos dentro de la arquitectura Analytics podíamos usar para resolver más rápidamente el proyecto y no perder el tiempo en otros menesteres o en intentar vender cosas que después no van a usar. Por ejemplo, mi compañero lo dirá más fácilmente. Entrar en un servicio de Databricks, que es más Big Data, más de exploración y más de análisis, está previsto y se usa para ciertos proyectos en The Workshop. Pero miramos mucho la eficiencia del cálculo y tenemos muy sintetizado
cuáles son los elementos que va a necesitar el cliente y no le añadimos más. O sea, el cliente en sí entró en un proyecto mínimo, pero puede hacer Big Data. Y puede hacer Data Driven con un producto que yo no he vendido, que es Office 365. Y nosotros hemos sufrido mucho como empresa la discusión, podríamos decir, y dejarme decírmelo, porque me cuesta expresarme, sé que después me riñen mis compañeros, es esa burra discusión si Tableau, si Power BI, si no sé qué. Lo importante es qué dato tú necesitas cada usuario en cada contexto para él usarlo. Esto es lo importante. Después lo puedes resolver en Tableau utilizando Analytics. Y Tableau es una buena herramienta. Pero, al igual que ClipView, pues es una buena herramienta. Pero a veces entramos en las discusiones que nos ha pasado mucho en las empresas de cuál es mi visualizador. Y después rascas un poco cómo están usando el dato y son, perdón, la descripción, porque la arquitectura es lo más importante, cómo tratar al dato. Son auténticas mortadelas de dato, los visualizadores. Les han metido allí todo para que sea BI. Y después se lo bajan a un Excel para tratarlo. Pues muy bien, vamos a 365, os pongo el Power BI, se aprende DAX y utilizas el Excel y no hace falta que te lo bajes. Ya haces un migrar. Y no es caro el BI. Y depende de qué mejoras hagas, te haces pionero en el sector en ciertas cosas, porque todo este mundo está empezando. Y nadie lo está usando como corresponde. O sea, mucha gente, por ejemplo, ¿qué quiere decir con eso? Que nosotros con Josep, desde el primer día, decidimos Big Data, ha comentado el tema del ERP antiguo, del segundo ERP implementado, no hace falta nombrarlo, que realmente no teníamos movilidad. Los proyectos, nosotros que somos creativos del dato, podríamos decir, o que preparamos los platos, es que no nos daba esa velocidad que nos puede dar un Tableau pero es que un Tableau en BI tampoco es la solución final del usuario. Porque otro usuario puede intervenir y utilizar Python, ¿vale? Ya sé si he contestado. Sí, os he contestado correctamente porque siempre me desvío. Perfectamente. Bueno, si queréis decir algo, Josep y Javier, pues levantéis la mano. Yo creo que el buen uso, a partir de lo que hemos hablado, hemos escuchado de Javier y lo que acabas de comentar ahora, Óscar, el buen uso a nivel empresarial de los datos puede marcar hoy día la diferencia grandemente, y puede abrir nuevas líneas de negocio y puede ayudarte a competir en un mercado global y ganar a la competencia a base de utilizar, por ejemplo, en el caso de J. Juan, pues a poder ahorrar mucho dinero si haces una más ajustada previsión de la demanda. Perdonad un momento, Javi creo que tiene que irse. Sí, yo tengo que... Vale, perdonadme, si lo siento, Si alguien quiere hacer una pregunta a Javi, es que tiene que irse. Es lo que tiene el trabajar en una empresa global, que te ponen las reuniones a unas horas que a veces tienes que... Bueno, pues Javier, oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nada, que vaya bien la nueva etapa de vuestra empresa. No, seguro. Gracias por todo y un placer haber compartido con vosotros nuestra experiencia y cualquier cosa, ya sabéis, J. Juan es vuestra casa. Cuidaros mucho. Muchas gracias, un saludo. Venga, hasta luego, gracias. Perdonad que te interrumpa, Daniel, pero el cliente es el cliente. No, claro, el cliente es el que manda. No, te decía eso, que una empresa que sepa utilizar el dato ahora mismo, una empresa que realmente sea data driven en la realidad, puede ser la forma de marcar la diferencia con la competencia, ¿no? Por supuesto, porque como profesional sigo mucho el Foro Mundial, lo que es el problema es de la Revolución 4.0. Y yo siempre digo que la Revolución 4.0 no es un programa de televisión, ni una revista, ni una tontería. La prueba es que la Revolución 4.0, según el Foro Mundial, esa gente de Davos, tan famosa, uno de los fundadores dice que empezó tras la entrada del iPhone. O sea, aplicar un móvil, smart móvil, a cada mano de un usuario. Realmente es el momento que cambia el mundo. Y es como seguidor de historia del arte, es 2008, que es una crisis mundial. O sea, todo va al mismo momento, pero es que la crisis en sí es una oportunidad, porque va a haber unos cambios de los modelos de trabajo. Entonces, el primero que te plantea el Foro Mundial es, ¿estás contextualizado? ¿Tienes inteligencia contextual para hacia dónde tienes que ir? Porque nosotros, siendo
españoles o de la península ibérica, porque tengo mucha relación con clientes portugueses, siempre pensamos que, mira, ya pasará y lo arreglaremos mañana. Y yo he visto que les ha pasado a los retailers. No se ha arreglado mañana. Cada día han perdido cuota de mercado. O sea, no es esa situación de, mira, ya pasará, ¿no? Viene una tormenta. No, es que viene otra tormenta. Hago presentaciones del tema 4.0. Por ejemplo, las ciudades antes teníamos, en los años 80, solo coches. Ahora tuve una Barcelona que está dentro de las ciudades 4.0, según el Foro Mundial o Philips u otros estudios. Tú ves que hay patinetes, hay bicis y hay coches ya. Ya no son las mismas ciudades. Ya no son igual los comportamientos. Por lo tanto, el comportamiento de consumo es totalmente diferente. Si no estás contextualizado, estás perdido. Y cualquier dato que te ayude a inducir va mejor, porque antes un empresario deducía. Mira, este es el modelo que funcionará. Ahora, ¿cómo lo sabes esto? Viene un youtuber y te destroza el mercado, el catálogo. Josep, tú eres un científico de datos. Siempre que hablo hoy en día con entrevistas con consultorías, con clientes, con fabricantes, siempre me mencionan lo mismo, la falta de personal, de recursos humanos con un perfil como el tuyo, de científico de datos, ¿no? ¿Qué recomendarías tú siempre hay gente que en un momento dado esté reconduciendo su carrera profesional como informático que se ha convertido entiendo, en un científico de datos? Pues, a ver, principalmente la base de todo, no solo científico de datos, sino analista de datos o lo que sea, es el tratamiento del dato. O sea, la pureza, que el dato sea lo más correcto posible. Es decir, la base de todo es que el dato esté bien. Si el dato no está bien, por mucho que hagas un producto de machine learning increíble que funcione perfectamente, si el dato no está bien, lo que saldrá de ahí no será correcto. Entonces, lo que recomendaría siempre es empezar por un dato. O sea, empezar por un amor al dato, digamos. Empezar por tratarlo bien el dato, por estructurarlo bien, saber cómo funciona, saber de qué va la cosa. Sobre todo, también, muy importante, conocer los datos que estás tratando. No es lo mismo si ahora te dicen, me tienes que hacer una clusterización, o sea, una agrupación de los clientes de X cosa. No es lo mismo si lo que vas a hacer es clientes de alquiler de casas que clientes que compran cerveza, por ejemplo. Y es importante, o sea, no puedes estar totalmente aislado de los datos que vas a tratar. No lo puedes ver simplemente como una tabla que tiene 6 columnas y 3 millones de filas. No lo puedes ver así. Tienes que conocer un poco lo que vas a tratar. Un último punto, así que suelo discutirlo mucho esto, y es que el machine learning es una palabra que ahora gusta mucho y tal, pero no siempre tienes que pensar en el machine learning como la primera solución. Y eso te lo digo yo, que he hecho un máster en inteligencia artificial y he estudiado esto. Y hay mucha gente que directamente vamos a hacer machine learning. No. Claro. Vamos a mirar este problema, cómo se soluciona. Vamos a ver primero el problema que tenemos y luego, si los datos son correctos, si el contexto es ideal para hacer machine learning, lo hacemos. Pero si hay un modelo matemático perfeccionado que resuelva esto, vamos a usarlo. No vayamos a complicarnos la cabeza, porque en el fondo el machine learning sirve para, es un poco, se podría ver, digamos, como un poco la magia. Sirve para resolver lo que no se puede resolver con métodos convencionales. Pero si hay métodos convencionales para resolver algo, mejor hacerlo con los métodos convencionales. No complicas la vida. Correcto, sí. Y supongo que siempre lo primero es lo que tú has comentado, es decir, donde más tiempo le habréis echado también en JJuan es en consolidar ese data lake, ¿no? Ese conjunto de datos que es la base de todo. Si no tienes eso bien hecho, bien estructurado, ya puedes meter tablos, clics, totalmente. Que no vas a poder hacer nada. Y no únicamente la estructura, sino el dato en sí, porque no te imaginas la cantidad de veces que nos hemos encontrado con datos que te llegan desde gente que los pone, digamos, o sea, que los pone por texto. Y claro, te encuentras de una palabra
pues te encuentras la misma palabra con un espacio al final, la palabra con un espacio al inicio, la palabra con una mayúscula entre medio, y todo eso, si tú no sabes qué significa esa columna, la miras un poco, la exploras un poco, no puedes arreglar esto. Esto se puede arreglar, es fácil de hacerlo, pero si saltes directamente a analizar los datos, esto te lo va a tratar como si fueran casos distintos, y en el fondo es la misma palabra que al haberla puesto una persona, pues el sistema pues puede fallar, o sea, las personas pueden fallar, es normal, digamos, todos nos equivocamos. Y eso, básicamente. Pues Óscar, si querías añadir algo más. No, totalmente de acuerdo. La primera filosofía en The Workshop es amar el dato, ¿vale? Y a ver, tengo una mano levantada de Diego, voy a aprovechar. A ver, Diego, te abro el micro. Sí, hola, ¿qué hay? Adelante, Hola. Diego. Hola, bueno, lo venís comentando ya, pero claro, cuando os enfrentáis a algún proyecto en el cual las variables que manejan el negocio del cliente no están claras o hay una labor de descubrimiento, ¿cómo enfocáis esos proyectos? O sea, que en los cuales el dato puede estar a lo mejor interno, el dato está externo, pero no sé dónde. ¿Cuál es el que hay que...? O sea, lo digo también para sectores a lo mejor nuevos que os enfrentéis. Era eso, lo venís comentando también un poco, gracias. Podemos contestar Josep y después Bueno, básicamente siempre nuestros proyectos inicialmente lo empezamos con una fase de exploración. Es decir, con lo que vendría a ser preparar un piloto, digamos, del proyecto y una fase de exploración para ver con lo que estamos trabajando. Es decir, lo que comentaba, no puedes aplicar lo mismo a todo sin conocer los datos con los que estás tratando. Y entonces, como comentas, si no sabes exactamente qué datos estás tratando, dónde está el dato importante a trabajar, entonces hay una fase inicial de exploración que usamos los mismos medios, pero con finalidades distintas. Sí. Un ejemplo que hemos enseñado muy al principio era la estrategia o el caso de uso del dato en mejora de producto y servicio, que es un proyecto que estamos haciendo conjuntamente. Somos dos empresas. Y una empresa que está haciendo la parte analítica de la extracción, de la interpretación debido a la gente que entra al autobús. Nosotros también estamos dando ideas de, por ejemplo, que pongan geoposición cuando para el bus, hay una lógica de trabajo. Y toda esa captación vamos buscando las diferentes variables y vamos ayudando para que el cliente finalmente pueda conseguir esos datos que le ayuden a mejorar ese proceso. Nosotros no tenemos que explorarlo, validar si está viendo corresponde, lo analizamos con los tickets del autobús, o sea, cruzamos información interna y externa hasta que juntamos y mejoramos hasta la propia red neuronal o ayudamos a mejorar cómo tiene que ir la red neuronal. Pero lo desarrolla otra compañía. Pero también colaboramos desde este punto de vista con otros clientes. ¿Te he contestado? Porque a veces yo no contesto lo que corresponde. Sí, muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Diego, bueno. Bueno, pues pues vamos a terminar ya, vamos a ir terminando ya. A mí me gustaría que tanto Óscar como Jorge, como Josep, me comentarais, vamos a tener otros webinars sobre otras temáticas relacionadas un poquito con el Big Data, o sea que tendremos tiempo de hablar muchas cosas que se pueden hablar, pero ¿qué tipo de proyectos creéis que vais a hacer más en el 2022? ¿Qué novedades os van a traer los clientes que ya tenéis? ¿Qué os van a pedir? O nuevos clientes que en un momento dado, por ejemplo, estén viendo este webinar o este vídeo, os vayan a pedir a lo largo del 2022. ¿Por dónde? Ya sé que es una pregunta que, bueno, pero dentro de lo que vosotros conocéis, ¿por dónde va a ir la gente en el 2022? A ver, por lo que ya hemos estado viendo hasta ahora, la mayoría de proyectos parten de mi sistema va lento, necesito pasarlo al cloud. Entonces, a partir de aquí, decimos, vale, mira, pasarlo al cloud es la base, se hace así, y luego, a partir de aquí sí que se le ofrecen los módulos de, quieres ver stocks, quieres analizar tus consumidores, quieres analizar no sé qué, pero casi todo el proyecto parte de mi sistema va lento, quiero que vaya más rápido. Vale. Yo que dirijo mala relación con el cliente, nos está pasando peor que a J. Juan. ¿Vale? Bastante peor. O sea, el primer proyecto que nos entra es un Smart City. ¿Vale? Y aquí ya entras en Big Data de golpe. Porque la estrategia de cuando empiezas a trabajar Smart City
Si no entras en estrategia, ya no hace falta que entres a hacer el algoritmo de no sé qué. Ya vendrá el algoritmo. Las ayudas europeas entraron dinero en el sector público, pero en España, como líderes en no coger ayudas europeas, solo se han asignado un 30% de las que podían conseguir en nuestras ciudades. Hablando en profundidad, Smart City puede ser el proyecto que hemos generado más dinero. También estamos en temas de movilidad, que es relacionado con la Smart City. Y respecto a los proyectos del día a día que dice Josep, sí, realmente entramos en que necesitan escala de cálculo y vamos a entrar con esta lógica nueva. Y a partir de allí, pues vamos subiendo. Y van adquiriendo más servicios. La migración, digamos, al cloud de este tipo de infraestructura, ¿no? Sí, pero el cliente tiene una visión equivocada, porque es lo que dice Josep al principio de la presentación. Es un medio el Big Data. Es un medio. Y el Big Data es un medio para conseguir qué dentro de tu negocio. ¿Y qué pasa? Muchos directivos, y no os enfadéis de lo que voy a decir algunos que lo sois, para mí el directivo que está el 90% del día usando el PowerPoint es un directivo zombie, porque no está estudiando el dato, está haciendo presentaciones. Este directivo necesitará contextualizar, leer los datos o montarse un equipo lateral si no tiene esa habilidad que tendrá otras, empezar a preparar los datos y contextualizar en dónde va, porque lo que no se puede creer nadie es que después de la situación de la pandemia se van a creer que no va a cambiar el comportamiento del consumidor ni de los usuarios, porque esto es absurdo. Las Smart Cities que estamos metidos, Nueva York, Londres, están haciendo verdaderos trabajos, London Economic School, cómo va a reaccionar los centros comerciales, los centros de nuestras ciudades futuras. Parece que una ciudad siempre va bien, pero las ciudades tienen un problema que se están migrando. Y se va a dar un comportamiento y un uso de la ciudad diferente, porque las pandemias a la historia siempre han actuado igual. Igual que una pandemia no va a durar un año, dura 4 o 5, no se enfaden. Cogen los datos, hacen un análisis inductivo, de inducción, y verán que no dura 3 años si es una pandemia. No dura 3 años, dura bastantes más. Y esto es importante para el contexto, ¿eh? ¿Vale? Perdón, si le he contestado. Fantástico, sí. Oye, pues nada, pues vamos a darlo por finalizado. Llevamos ya casi 2 horas aquí. Así que, Óscar, interesantísimo siempre lo que nos cuentas y esperamos escucharte mucho más a partir de ahora. Espero que no tarde tanto como la primera vez que te conocí, que fue hace muchos años, 18 años, ¿no? O 20 Exacto, años. Correcto, por ahí. Tu negocio también ha cambiado, ¿eh? Tu negocio también ha cambiado. En el Pleistoceno superior, sí. Y Josep, oye, fantástico, interesantísimo todo lo que nos has contado. Esperamos escucharte por aquí otra vez. Gracias. Igualmente. Gracias. Así que nada, un saludo a todos, estaros atentos a próximos webinars que vamos a hacer con The Workshop. Ya sabéis, ponernos en las listas blancas. Nos interesa tanto los que estáis en Latinoamérica como los que estáis aquí en España o en Portugal. Lo que pasa es que con el tema del idioma me parece que va a haber pocos portugueses por aquí hoy. Así que estaros muy atentos y hasta la próxima. Adiós. 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 Hasta otra.